Amados hermanos y hermanas en Cristo, el pasaje bíblico de hoy dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo contiene un significado tanto espiritual como físico-natural. Muestra lo que sucedió en el reino espiritual antes de la creación y al mismo tiempo lo que sucedió en el mundo físico carnal. Primero, vamos a hablar del significado espiritual. La primera parte del versículo dice, la tierra estaba desordenada, o tal como aparece en otras versiones, la tierra no tenía forma. Espiritualmente la tierra se refiere al mundo de las tinieblas que gobierna Lucifer. Además, la tierra en la Biblia también hace referencia espiritualmente al sepulcro inferior, que forma parte del infierno, donde gobierna Lucifer. Por otro lado, cielo se refiere espiritualmente al mundo de la luz o al reino de los cielos que gobierna a Dios. Al crear la tierra, Dios la diseñó para que el ser humano pudiera sentir el mundo espiritual a través de este mundo y de este cielo físico y tangible. Ahora bien, ¿qué le viene a la mente cuando se menciona un lugar debajo de la tierra? Quizá piense que es un ámbito oscuro, lúgubre y de fuego ardiendo. Cuando ve un volcán en erupción y lava saliendo del cráter, recordará el lago de fuego y el lago de azufre en el infierno. De esa manera, Dios permite que percibamos cómo es el mundo de las tinieblas a través de este mundo físico terrenal. Ahora bien, ¿qué pasa con el cielo, que viene a ser lo opuesto a la tierra? El cielo azul es brillante, claro y hermoso. Incluso aquellos que no creen en Dios sienten una extraña sensación de asombro cuando miran al cielo. Hay un adagio o proverbio popular que advierte a los que viven en la anarquía y el caos que vivan con miedo sabiendo que alguien los mira desde el cielo. Aquellos que tienen cierto grado de conciencia vivirán siempre con ese temor reverente. Se preguntarán si habrá alguien desde el cielo quien siempre los esté observando. Además, la mayoría de la gente cuando mira al cielo sentirá un vago anhelo por lo desconocido. Sobre esto, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sí, hermanos, Dios ha plantado eternidad en el corazón del ser humano. Sin embargo, el hombre ha ido perdiendo ese anhelo poco a poco y es porque la maldad, la falsedad y el pecado se filtran en su corazón a medida que el hombre crece en este mundo carnal. El corazón que anhelaba el cielo desaparece gradualmente en el mismo grado en que lo impío llena su corazón. Al mismo tiempo, ese corazón queda devastado, herido y dañado, manchado por el pecado y la maldad, la violencia y la inmoralidad. Y el hombre acaba haciendo lo que Dios le ha prohibido sin hacer el mínimo esfuerzo por resistir lo malo. Finaliza el pasaje sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, Dios puso ese anhelo por el cielo, el verdadero hogar para todos, en el corazón del ser humano. A medida que el cielo se relaciona espiritualmente con el reino de los cielos, un mayor anhelo surge en el corazón del ser humano cuando mira al firmamento. Todo lo que Dios ha creado tiene un significado espiritual. Ahora bien, ¿qué significa espiritualmente que la tierra estaba desordenada o no tenía forma? Anteriormente dije que la tierra se refiere espiritualmente al mundo de las tinieblas que gobierna Lucifer. Por tanto, cuando la escritura dice que la tierra carecía de forma o estaba desordenada, significa que el orden del reino espiritual estaba temporalmente en un estado de confusión o de caos debido a la rebelión de Lucifer. Lucifer, originalmente Luzbel, portador de luz, fue un arcángel que servía a Dios.
No obstante, por querer ser más que Dios, astutamente planeó una rebelión. Lucifer y los ángeles caídos que lo acompañaron en su rebelión dejaron la posición que Dios les había asignado. En otras palabras, al romper el orden que Dios había establecido, provocaron el caos y el desorden en el mundo espiritual. Dios usó la expresión la tierra no tenía forma o estaba desordenada para describir esa situación. El versículo continúa diciendo que la tierra estaba vacía. Esto expresa el estado del corazón de Dios Padre. Dios había amado a Luzbel más que a cualquier otro arcángel. Sin embargo, cuando Lucifer lo traicionó, Dios quedó profundamente herido en su corazón. Fue como si su corazón se hubiera vaciado, hubiera quedado en un estado de completo vacío. Aunque Dios sabía de antemano lo que haría Lucifer cuando realmente sucedió, su corazón quedó profundamente herido. Yo mismo he tenido muchas veces esa misma clase de experiencia, así que sé lo que se siente. Desde la fundación de esta iglesia me han traicionado y abandonado muchas veces. Dios incluso me había dicho de antemano quiénes lo harían. No obstante ello, hice todo lo posible para que pudieran arrepentirse y dejaran de hacer lo malo. Los traté con mayor afecto, les di más amor y los ayudé en su vida de fe para que cultivaran esa clase de fe espiritual verdadera y así no se apartaran del camino de la vida eterna. Sin embargo, cuando llegó el momento, se hizo tal cual Dios lo había predicho. Causaron muchos problemas, hicieron cosas incomprensibles y finalmente algunos se fueron de la iglesia. Aunque Dios ya me lo había advertido, mi corazón quedó profundamente herido porque los que me traicionaron fueron aquellos a quienes más amaba y a quienes más había ayudado. No solo sentí un vacío en mi corazón, sino que también lloré por esas almas durante mucho tiempo. Por eso, cuando Dios dice que sentía un vacío en su corazón debido a la rebelión de Lucifer, pude entender un poco lo que eso significaba. Bueno, volviendo al tema, en resumen, la expresión la tierra estaba desordenada, sin forma y vacía se refiere al caos causado por la rebelión de Lucifer y las fuerzas de la oscuridad y el vacío que eso produjo en el corazón de Dios. Hermano, nunca deberá perjudicar ni traicionar a alguien, menos a un hermano o hermana en Cristo. Nunca. No obstante, la rebelión de Lucifer pronto fue reprimida. Dios confinó a Lucifer y a los espíritus malignos en el abismo, la parte más profunda del infierno. Por cierto, Lucifer y algunos espíritus inicuos han sido liberados durante el periodo de cultivo humano. Aún así, la mayoría de los espíritus malignos han sido confinados en el abismo y los que han sido liberados temporalmente pronto serán recluidos nuevamente una vez que termine el periodo de cultivo del ser humano. En el capítulo 1 de Génesis, Dios describe la situación de las potestades de las tinieblas confinadas en el abismo diciendo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Al encerrar a todos los principados de la oscuridad en el abismo, Dios refrenó el caos del reino espiritual y la paz fue restaurada. De ahí que la parte final de Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto se refiere al momento en el que Dios restauró la calma y el orden en todo. En este solo versículo de Génesis, vemos el estado del reino espiritual desde el momento de la rebelión de Lucifer y las consecuencias que esa revuelta produjo. Hermanos y hermanas en Cristo, anteriormente mencioné que este versículo describe lo que sucedió en el reino espiritual, así como lo que aconteció en el mundo físico, carnal o terrenal. Después que la rebelión de Lucifer fue sofocada y se restauró el orden y la paz en el reino espiritual, Dios, en su providencia, creó la tierra para llevar a cabo el cultivo del ser humano. Cuando en el principio Dios creó la tierra, este planeta no era como lo es hoy. En ese momento, la corteza terrestre y la atmósfera de la Tierra eran inestables. Se producían continuos movimientos geológicos como perturbaciones de la corteza terrestre, movimientos de placas tectónicas y erupciones volcánicas. También
en la atmósfera se originaban todo tipo de complejas reacciones. La Biblia describe ese estado inestable de la tierra diciendo, la tierra estaba desordenada, no tenía forma y estaba vacía. Esto corrobora hasta cierto punto algunas afirmaciones hechas por los cosmólogos. Muchos científicos suponen que en la fase temprana de formación de este planeta hubo movimientos frecuentes en la superficie de la Tierra, así como varias reacciones químicas en la atmósfera. Suponen que ese fue el proceso de formación de este planeta luego que se produjo el llamado Big Bang, también conocido como la gran explosión que, de acuerdo a esa teoría científica, marcó el origen del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Sin embargo, el hecho es que la Tierra no fue creada accidentalmente por esa supuesta gran explosión o Big Bang, más bien fue el proceso de creación de Dios. Continuemos con el versículo. ¿Cuál es el significado espiritual de la expresión las tinieblas o la oscuridad estaban sobre la faz del abismo? Cuando Dios creó la tierra, no había sol, ni luna, ni estrellas en esta galaxia, excepto la tierra. Por eso la tierra estaba rodeada de tinieblas y Dios describe ese estado como las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora bien, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso como lo es, no creó la tierra perfectamente desde el principio, sino que se tomó el trabajo de pasar por todo ese proceso? Hubo dos razones. Primero, Dios mismo dio origen y permitió el orden del mundo carnal, es decir, las leyes del mundo físico. El primer cielo al que pertenece la tierra está en un espacio físico carnal y Dios creó la tierra según ese orden físico terrenal. Cuando se construye un edificio, su forma final no está totalmente terminada desde que se inicia la edificación. La labor de cimentación del edificio es un proceso crucial en su construcción y esa fase de por sí lleva bastante tiempo. Si el suelo terreno no es compacto, los cimientos deberán levantarse con suficiente firmeza para soportar el peso del edificio terminado. Cuanto más alto y más grande sea la estructura, más tiempo tomará sentar las bases o cimientos del mismo. Después de poner los cimientos, se colocan los marcos o vigas de acero u hormigón y otros materiales y la construcción se levantará piso por piso. Incluso en la construcción de una casa pequeña, la labor de colocar sus cimientos y poner las columnas o vigas es imprescindible. Nadie puede construir una casa de la noche a la mañana. Este es el orden físico del mundo carnal. Aunque Dios es todopoderoso, cuando creó la tierra, comenzó poniendo sus cimientos de acuerdo al orden físico de este mundo terrenal. En Job, capítulo 38, versículo 4, Dios pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y Hebreos capítulo 1, versículo 10 cita, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, cuando en el principio Dios creó la tierra, pasó por el proceso de poner sus cimientos junto con el movimiento de la corteza terrestre y las diversas reacciones en la atmósfera. Durante un largo periodo de tiempo se sentaron firmemente las bases y el fundamento de la tierra. En ese proceso se formó el suelo, el subsuelo y la atmósfera para crear el medio ambiente adecuado en el que el hombre pudiera vivir. Asimismo, desde un inicio, esta obra de la creación de Dios comenzó y prosiguió en un perfecto orden. ¿Se imaginan el orden que debió tener el proceso de la creación en 6 días? El Dios Todopoderoso pudo haber creado todas las cosas a la vez. No obstante, no lo hizo así. Todo lo creó de manera ordenada. Dios ha mostrado en varios pasajes de la Biblia que puede crear algo en un instante. Por ejemplo, el tiempo que tarda una fruta en crecer y madurar varía según la especie. Desde que se siembra la semilla, brote el almácigo, florece y nace el fruto, puede llevar años. Sin embargo, la vara de Aarón brotó y produjo fruto, es decir, reverdeció de la noche a la mañana. Hermanos, Dios puede hacerlo todo,
pero simplemente se adhiere y respeta las leyes y la justicia de este mundo terrenal. No obstante, si así lo deseara, podría hacer cualquier cosa en un instante. En un momento dividió el mar Rojo en dos y el pueblo de Israel lo cruzó en seco. Durante mi ministerio he vivido varias experiencias de este tipo. Les digo algo. Este año ustedes serán testigos de un mayor mover de Dios que va más allá de su justicia. Verán sanidades impresionantes, las bendiciones sobreabundarán y serán mayores que antes. Todo eso lo experimentará a partir de este momento. Los testimonios aumentarán día a día. Inmediatamente después de recibir o escuchar con fe la oración de sanidad por cualquier medio de comunicación, muchos sanarán. No tardará mucho. Si no sana es porque habrá algún impedimento, pero no se desanime. Dios es bueno todo el tiempo. Una hermana vino para que orara porque había sufrido una quemadura. Dijo que había tardado 4 horas para que desapareciera la sensación de ardor de su cuerpo. Si sufre una quemadura, debe recibir la oración de inmediato para eliminar la sensación de ardor y poder sanar rápidamente. Una vez que comience a sentir esa calentura, significa que los nervios y las células ya han comenzado a deteriorarse. Y si va al hospital, necesitará mucho tiempo para curarse. En ese momento, lo primero que debe hacer es echar fuera la sensación de ardor al escuchar la oración de sanidad por los enfermos. La hermana me dijo que había demorado 4 horas en desaparecer la sensación de ardor, así que le pregunté por qué le había tomado tanto tiempo. Me parece que no sabía cómo hacer para escuchar por internet o por su celular la oración de sanidad por los enfermos que hemos grabado. Si lo hubiera escuchado, no habría sufrido tanto tiempo. Hermanos, deben saber cómo recibir la oración de sanidad, sea por celular, por internet o por cualquier otro medio de comunicación. También deben saber cómo orar con el pañuelo ungido de poder y, si es posible, pídale a un hermano o hermana de buen nivel espiritual que ore por usted y toda sensación de ardor se irá. Así es como llegará al nivel del espíritu completo. A la hermana le tomó 4 horas de sufrimiento. Eso es demasiado tiempo. Tal vez habría habido otra causa. Caso contrario, todo, incluida la sanidad, obrará en forma inmediata en su ser. He oído muchos testimonios de aquellos que han padecido de cáncer. Me enteré que a la mayoría Dios los sanó luego que oré por ellos. No obstante, otros no sanaron. E hice que se verificaran esos casos y me dijeron que la mayoría de ellos vinieron porque en el hospital los habían desahuciado. No es que vinieran porque tenían fe en Dios, sino porque todo método médico había fallado. La mayoría ya se habían operado y ahora habían recaído. El cáncer que padecían era terminal. Incluso para la mayoría de los cristianos, el cáncer es como una sentencia de muerte. Si en el hospital le dijeran que ya es demasiado tarde, que ya no hay nada más que se pueda hacer en esos casos, es difícil que pueda tener suficiente fe para que Dios lo sane, incluso si oro. No digo que sea imposible, sin embargo, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto me lo ha dicho Dios desde inicios de los años 80. No es que a Dios le falte poder, sino es por su criterio de justicia. En esa situación, lo más conveniente es que los padres y toda la familia muestren la suficiente fe para tocar el corazón de Dios. Solo entonces Dios podrá obrar. Solo esa clase de fe y de amor harán que Dios obre en aquellos que, de otra manera, sucumbirían ante esa enfermedad terminal. De lo contrario, Dios no podrá obrar. Simplemente venir a recibir la oración no funcionará porque en su corazón ya habrá creído en el veredicto final de los médicos y eso habrá llenado su mente y sus pensamientos. Y si ha cometido pecados de muerte y está alejado de Dios, será aún peor. Hermanos, para Dios no es difícil sanar en un instante cualquier enfermedad terminal, incluido el cáncer. No obstante, si persiste en cometer pecados que conducen a la muerte, eso levantará un muro que los separará definitivamente del obrar de Dios.
Hay muchos que no vienen por fe para que Dios los sane, sino porque en el hospital los han desahuciado. Por eso Dios no podrá obrar. Sin embargo, yo he visto infinidad de veces que Dios sana, incluso la última etapa de cáncer. Pero en tales casos, desafortunadamente, no hay registros médicos. Las personas sanan por fe, por lo que no hay registros médicos. Hermanos, en el mundo espiritual hay un orden en todo y para todo. También lo hay en el obrar de sanidad de Dios. Hay un criterio de justicia y esa ley se debe obedecer. La ausencia de obediencia al criterio de justicia de Dios y a su ley impedirá el obrar de Dios. Este orden también se manifestó en la creación. Dios primero creó el cielo y la tierra que pertenecen a la dimensión cero. Luego creó las plantas en la primera dimensión, seguido de los animales en la segunda dimensión y culminó su proceso de creación con el ser humano en la tercera dimensión. Todo eso de manera ordenada. Dios me habló por primera vez sobre los diferentes niveles de dimensión en los años 80. Me explicó la dimensión cero, la primera, la segunda y la tercera dimensión. Todo aquello que no puede respirar y no puede moverse pertenece a la dimensión cero. Todo ser que puede respirar pero no puede moverse, como las plantas, corresponden a la primera dimensión. Todo ser viviente que respira y se mueve pero que carece de espíritu, como los animales, las aves y los peces, competen a la segunda dimensión. Y el ser humano, con espíritu, alma y cuerpo, pertenece a la tercera dimensión. Esta es la definición que Dios me reveló de las diferentes dimensiones. Y no se las compartí en ese momento porque pensé que no podrían entender. Después pude darme cuenta de lo precisa de esa definición al leer la Biblia. Dios creó todo en un orden exacto de dimensiones espirituales y físicas. En el próximo mensaje hablaremos de la providencia de Dios en los 6 días de la creación. Cuando Dios creó la tierra, puso sus cimientos y de esa manera expresó su amor por la humanidad. Luego de poner los cimientos, Dios hizo que las aguas cubrieran toda la faz de la tierra. Antes de los 6 días de la creación, la tierra estaba completamente sumergida en agua. ¿De dónde vino entonces todo ese torrente de aguas que cubrieron toda la tierra? Cuando Dios creó el reino espiritual y colocó el agua de vida allí, también puso esa misma agua de vida en la tierra, en este mundo físico carnal. El aspecto de la tierra cubierta con el agua de vida era como un embrión cubierto por el líquido amniótico en el cuerpo de su madre. El deseo de Dios al cubrir la tierra con el agua de vida era que todas las almas pudieran acceder a la vida eterna. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana
todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.